amparador, eres nuestro refugio, eres todo, eres nuestro absoluto. Bien, hermanos, hacía días que yo no predico, al mismo siervo, 4 siervos, y hacemos culto 3 veces a la semana, hasta que le toca a uno, tiene tiempo para buscar. Y cuando busca uno algo, pues se le borra de la mente, tiene que buscar otra vez nuevo. A ver, eso pasa a uno por confiar. Eso pasa muchas veces, recibe mucho y luego, pues, como se pasan muchos días, se le borra. Pero bueno, yo quiero compartir con ustedes lo que estuvimos hablando acerca de la muerte física. Lo dejemos un poco, pues hacía tarde y no lo terminé. Y me gustaría hoy hablar acerca también de la muerte espiritual. Amén. Vamos a ponernos en pie las ruedas. Quiero tomar la Biblia por el libro de Génesis, significa creación. El libro de las semillas, sus simientes. Génesis, capítulo 2, comenzando por el verso 15, 16 y 17. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 15, 16 y 17. Vemos en el nombre glorioso de Jesucristo. Y así dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comeréis, ciertamente morirás. Ahora quiero leer en el libro de el Evangelio San Juan, capítulo 5, verso 24 y 25. Y así dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Padre amado, en el nombre glorioso de Jesucristo, hemos leído tu palabra a oídos, Señor, y hemos oído lo que tu palabra dice. Ahora ruego y te suplico que tú me des el entendimiento para poder compartir este pensamiento con mis hermanos y hermanas. Señor, no soy ningún teólogo, no tengo nada en mis manos, pero me aferro a la cruz. Y en la cruz, Dios mío, allí confío. Ruego que tú me respaldes con el poder y unción del Espíritu Santo y por las palabras adecuadas que salgan de mi boca como carbones entendidos y lleguen al lugar, a ese lugar que te falta. Que los corazones caídos sean levantados y tu gracia divina nos alcance y nos envista del poder de lo alto. Concédenos, Dios, que podamos descansar en tu palabra y podamos saltar como becerros entre la manada. Gracias, Dios, porque tú lo haces. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Tomen asiento. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bien, hermanos, queremos, y si ustedes se acordarán lo que estuvimos hablando acerca de este Lázaro y rico que murieron. El rico tenía religión, tenía dinero, tenía buenos banquetes, tenía buenas vestimentas, pero lo que no tenía era a Dios. Amén. Quiero decirles que la religión no nos salva a nadie. Amén. Significa religión es, iglesia o religión es apartado. Una religión, una persona tiene una religión porque la persona fue hecha para adorar a algo. Amén. Pero Dios está diciendo que la hora viene y la hora es que Dios está buscando adoradores. Amén. Que adoren a Dios. Amén. No en una mentira, sino en el Espíritu y en verdad. Amén. Gloria sea el Señor, porque Dios a tales adoradores ama y busca. Ahora,
física de ese hombre rico no le borró su conciencia. Amén. No le borró su conciencia. Él tenía conocimiento. Él sabía que tenía 5 hermanos en la tierra. Amén. Si estaba muerto, ¿cómo podía saber que tenía 5 hermanos? Él sabía que estaba en aquel lugar de tormento. Él conoció que ninguna de sus riquezas que tenía lo pudo salvar. Porque todo lo que tenía se quedó en la tierra. Bien dice la Escritura, amontonantes tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba ni la polilla corrompe. Porque en nuestro corazón estará nuestro tesoro. Porque dice Pedro, nuestra herencia está en el cielo. Aquí no tenemos ninguna herencia. Nuestra herencia está en el cielo. Aleluya. Dice el apóstol Pedro en la primera carta que dice que Cristo les predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Pero aquella predicación no los pudo volver a la vida. ¿Entiende usted? Estaban espíritus encarcelados en otro tiempo no obedecieron a la predicación de Noé. Ellos oyeron, pero no lo creyeron. ¿Y qué malo es una persona que oiga y no lo crea? Estamos viviendo en un tiempo de muchos sonidos inciertos. Pero todos los sonidos inciertos tiene que haber un sonido que es cierto. Y el sonido cierto es la palabra de Dios. Yo antes me dedicaba a la construcción. No sé por qué digo esto. Y yo era una persona que sabía planos. Mi hermano que está en el cielo, y vamos los dos juntos, él era mejor albañil que yo, pero él no sabía planos, pero yo sí que sabía planos. Y cuando hacíamos algo, yo sabía el plano y lo hacía conforme el plano. Y lo que interesa hoy, hermano, no importa una persona que tenga mucha vocación de palabra, que sepa muy bien cantar, que produce muy bien las palabras, si no sabe la escritura, está perdido. Porque este es el mapa, este es el plano que cada persona tenemos que fundamentarnos en la Biblia. Gloria sea el Señor. Gloria sea Dios. Ahora, hermanos, hay una persona que es muerto físicamente y otra que está muerto espiritual. Cuando una persona está muerta espiritual, todavía hay una esperanza. Como hemos leído. De cierto os digo que la hora viene y la hora es que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vendrán a resurrección, vivirán. Por lo tanto, es el tiempo de oír, porque cuando uno muere no hay arrepentimiento, no hay perdón. Hoy es el tiempo de oír la palabra de Dios. Podemos notar que puso Dios a Adán en aquel huerto que hizo. Pero le dijo una palabra y un mandamiento a Adán, diciendo: de todos los árboles podéis comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, que es del bien del mal, es del bien del mal y de la ciencia, no lo comáis ni lo tocáis para que no moráis. Porque el día que comáis, ciertamente moriréis. Es correcto. Él, por lo tanto, él era mortal. Él no era inmortal. Él era mortal. Podía vivir siempre mientras estaba detrás de la palabra. Cuando guardaba la palabra, el enemigo no puede saltar por encima de la palabra de Dios. Mientras usted y yo guardemos la palabra de Dios, el enemigo no nos puede tocar porque estamos cercados por la palabra de Dios. Pero
si mi Dios en la tierra. Estaba en aquel lugar que Dios preparó para su Hijo. Él le puso nombre a todos los animales y yo creo que le puso nombre por aspiración. Él veía a un animal y se quedaba mirando y a ver qué nombre le pegaba a ese animal y le ponía un nombre, el nombre que él pensaba que le pegaba bien a ese animal. Él veía, por ejemplo, a una águila y decía, mira de la forma que vuela, le va a poner águila. Envía a un león con las pelenas que tiene, te va a poner el león. Y así exclusivamente puso nombre a todos los animales. Y como les llamó Adán, ese es uno. Pero sí tenía este mandamiento de Dios. Lo puso en aquel huerto para que lo cuidase y lo labrase. Pero le dijo, de todos los árboles podéis comer. Pero del árbol del bien, del mal y de la ciencia no comáis, porque el día que comeráis ciertamente. Ahora, ¿saben ustedes cuántos años vivió Adán? Si dice la Biblia, el día que comáis, moriráis. Eso dice la Biblia. Pero ahora, hermanos, si aquí dice el día que comeráis, ciertamente moriráis. Pero en el libro de Génesis, capítulo 5, dice que Adán vivió 930 años. ¿Cómo es esto, hermano Antonio? ¿Lo pueden entender eso? Si el día que comas morirás, ¿cómo vivió 930 años? Ese mismo día murió. Porque para Dios, dice el apóstol Pedro, para Dios un día son como 1000 años. Ese mismo día murió. Ninguno de la Biblia llegó a los 1000 años. Porque por causa de ese pecado llegó a toda la humanidad. Nos dice Lucas, ahí en el hijo pródigo, un hijo que tenía riquezas, el padre tenía riquezas, y este hijo se marchó del padre, él se llevó sus bienes, dice la Biblia que se fue repartada y vivió perdidamente. Y allí comenzó a faltarle y se arrimó uno de los de aquella ciudad y le mandó a apacentar cerdos. Y él, este muchacho, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen la puntaza de pan? Yo aquí, pendezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, y del padre pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre, viéndolo, movido en misericordia, corrió, se le abrazó su cuello y lo besó. Usted sabe la historia, ¿verdad? Este es mi hijo que estaba muerto, revivida. Él estaba muerto. Espiritualmente estaba muerto. Adán murió ese mismo día. Y hay personas que están muertos. Aunque lo vea usted que respire, aunque usted lo vea que ande, espiritualmente están muertos. Así cuando uno muere ya no hay marcha atrás, porque está muerto. Pero una persona que está muerta espiritual, sí hay vida que todavía viva si uno oye la palabra de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Volviendo en sí aquel hijo. Volvamos en sí, iglesia. Amén. Vuelva en sí. Dios le ha dado a usted una vida. Es que dice, yo no tengo un padre tan rico, pero no digo de un padre rico terrenal. Yo estoy diciendo un Dios que es rico de gran manera. Amén. Y Dios nos ha dado la vida. Amén. ¿Habrá una cosa más preciosa que la vida? Amén. Ese rico tenía riquezas, tenía banquetes, tenía ropa, pero lo que tenía era Dios. Pero cuando se arrepintió era demasiado tarde. Ahora es el día de hacer la paz con Dios. Este hijo fue arrepentido, volviendo en sí, y volvió a su padre. Amén. Lo más precioso que a usted le da Dios es la vida. Amén.
Porque no valoreamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué le damos valor? ¿A los coches? ¿Le damos valor al dinero? ¿A los banquetes? ¿A las ropas? ¿A los lujos? ¿Eso se queda aquí? Valore la vida que Dios le ha dado. Valore el que tiene a su lado, valore a su padre, a su madre. De ese valor. Lo que Dios le ha dado, quizás un día que las ganas de abrazarlo no podrá abrazarlo. Hoy en día es muy común que solamente se acuerda del día del padre y de la madre cuando es el día de la madre. Yo creo que el día de la madre son todos los días. El día del padre son todos los días. Valoré al hijo que Dios le ha dado. Valoré a la abuela, valoré su vida que Dios le ha dado. ¿En qué la está gastando, hermanos? ¿En qué la estamos gastando la vida que Dios nos ha dado? Hoy es el tiempo de valorear. Es el tiempo, hermanos, en qué situación nos encontramos. Una vez que este cuerpo muera, ya no hay marcha atrás. Al hombre le fue morir una sola vez y luego juicio. Hombre, cualquiera que tú seas, dice la Biblia, escapará del juicio de Dios. No hay. La persona que muere sin arrepentimiento es juicio. Como hemos leído, ¿verdad? Que dice, hermanos, de cierto os digo, que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, vas a pasar de muerta vida. El que tiene. Dice en el libro de Juan que todos los que recibieron, todos los que tienen en tu nombre, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Entienden, hermano? Ahora hay una sangre que a través, la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, era roja también, sí. Y ahora Dios, el Padre, está mirando a través de la sangre de Jesús. Y a través de los rojos se ve lo blanco. Ahora, ante los ojos de Dios, no hay pecado. Pero es el tiempo, hoy, de arrepentirnos. Volvamos en sí, hermanos. Volvamos en sí. Mientras estamos en este cuerpo, todavía hay perdón. Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? Es muerte. Adán, ¿por qué murió? Por la desobediencia. Realmente la desobediencia es el pecado. El pecado no es fumar, beber, robar. Esos son atributos al pecado, porque si uno creyera, no lo haría. ¿Entienden, hermanos? Pecado. Por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pecado e incredulidad. Pero ¿qué dice en Efesios? Capítulo 4:30. No contristéis al Espíritu Santo, en cual es Dios os selló hasta el día de vuestra rendición. Un sello, ¿qué es un sello? Es una propiedad privada, es una propiedad, una obra terminada. Ahora, si yo tengo ese sello de Dios y he pasado de vuestra vida, ¿por qué? Porque he muerto para el mundo. Y ahora, cuando una persona vive en este mundo, vive en el pecado y en deleites de maldad, está muerto. Está muerto, hermano. Aunque respire, aunque ande, está muerto. Pero hay un mensaje para una persona que está muerta espiritual. Vamos a leer. ¿Saben ustedes cuando uno coge un préstamo? Compra una casa, una hacienda. En el banco le hacen un seguro.
Si le pasa algo, el seguro se hace cargo. La deuda se la perdona. La deuda se la perdona. Si yo vivo todavía en los deleites del pecado, si todavía el mundo está en mí y tus cosas, en la mundo de Dios. Amén. Si yo he muerto para el mundo, ese Espíritu Santo, ese sello me protege, porque el mundo ya no puede jugarme. ¿Te entiendes, hermanico? Hay un seguro y el seguro es Cristo. Tenemos la vida eterna asegurada con el sello de Dios. Amén. Ahora, mire lo que dice. Termino con estas palabras. Así dice la Escritura. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Eso es, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos en él? Está uno muerto. Ya, uno no puede vivir porque uno tiene que morir para el mundo. Amén. Ahora, si yo estoy muerto para Dios, vivo para el mundo. ¿Me entienden ustedes? Amén. Pero hay un mensaje, la hora viene y la hora es que cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vendrá a relación de vida. Amén. Es un mensaje para que ustedes podamos creerla. Y porque si la descreemos es un pecado, creerla es una bendición. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo voy a repetir. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, y por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¡Qué palabra tan preciosa dijo Pablo! Ya no vivo yo. Amén. Porque Pablo, y toda persona, Pablo no se crea usted, él tenía un corazón como usted, como lo tengo yo. Amén. Él pasaba los años y él estaba envejeciendo. Él tenía las mismas tentaciones que usted y yo tenemos. Pero un hombre que tuvo un encuentro personal con Dios, cualquier persona que tiene un encuentro personal con Dios, cambia. Amén. Usted me dice que yo voy todos los días al culto, muy bien, yo canto, muy bien. Pero ¿en qué se diferencia un cristiano a una persona del mundo? ¿En qué se está diferenciando? Se tiene que diferenciar en algo. Porque cante, porque pedrique, porque ore. Sus vidas son distintas. Amén. Porque hemos muerto para el mundo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque el mundo ya no puede condenarme. ¿Por qué? Porque el mundo, como dijo, lo tengo como basura. Vivamos en vida nueva. Gloria sea al Señor. Padre amado,